Buenas noches con todos. Bueno, le Hola, damos buenas la noches. bienvenida a Madeline, a Heidi, que estaba emocionada por recibir también este tema, y a Jorge Luis, a todos los que se han conectado ahorita. Que Dios los bendiga y que, bueno, que el Espíritu Santo nos ilumine. Bueno, entonces, pues con el permiso de ustedes que están presentes, pues ante todo, extenderles un saludo especial, fraterno. Permítanme que... me estaba entrando una llamada, pero ya estoy aquí solucionando. Listo. Entonces, pues primero que nada saludarles, expresarles mi alegría de estar acá. Ya he tenido la oportunidad de estar con ustedes en otros espacios, compartiendo una reflexión de corte más pastoral, de corte más espiritual, pero este es un espacio formativo. Y así como nos damos la oportunidad de reunirnos, y ustedes particularmente de reunirse cada jueves, y yo en ocasiones tengo también la oportunidad y la dicha de escucharlos a través de Facebook, eh, para orar y para profundizar en la experiencia de la fe desde, desde el encuentro en el espíritu, desde el encuentro con la palabra y desde la vivencia cotidiana y espiritual. También hoy es elemental, y ustedes lo han venido haciendo, profundizar, fundamentar el sentido de nuestra fe. La segunda carta de Pedro lo deja muy claro, y es la importancia de dar razón de lo que creemos. Y para eso estamos aquí en esta noche. Para esto, pues, tengo la intención de compartir con ustedes a fin de que nos acrecentemos y demos razón de nuestra. Cuando estaba hablando con Alejo, sobre todo, sobre cómo podíamos continuar este itinerario de formación que ustedes han venido llevando en torno a la espiritualidad de Juan Eudes, él me comentaba que ustedes ya han tocado temas como vida y reino de Jesús, que tienen un panorama general de lo que significa la formación de Jesús en nosotros, en lo que Juan Eudes habla de estados y misterios, en cómo formar a Jesús durante el día, durante la semana, durante el año. Todo este itinerario formativo que nos permite a nosotros descubrir cómo es que se da el encuentro personal y profundo con Dios, un encuentro que se encarna, un encuentro que nos adentra en el misterio de la fe, y al adentrarnos en el misterio de la fe, pues nos da un camino, nos da una identidad, y esa identidad se llama la formación de Jesús en nosotros, Cristo presente en nosotros. Hoy, a partir de hoy y dos sábados, no sé por qué estoy pensando que hoy es sábado y hasta ahora es martes, seguramente porque quiero que sea sábado, porque esta semana es semana de exámenes finales, es semana de entregas en mi trabajo, y estoy colapsado con muchas cosas, entonces quiero que sea sábado porque necesito que se acabe la semana, pero en medio de eso, dos martes más nos estarán acompañando un tema especial, y es un texto que a continuación le voy a compartir a, Ana, espero, sí, por WhatsApp. Es un pequeño texto que se llama Los coloquios interiores, el cual escribió Juan Eudes ya hace bastante tiempo, claramente. Permítanme ustedes, hago envío del texto y continúo hablando, continúo charlando. Bien. A Ana María le acabo de enviar un texto por WhatsApp que se llama Los coloquios interiores. Este texto va a ser para nosotros en estos 3 martes un referente, un punto de partida. Mi interés no es que leamos todo el texto de los coloquios interiores aquí, porque primero, porque el tiempo no nos da; segundo, porque por pedagogía, ponernos a leer pues no es lo más conveniente; y tercero, porque yo deseo que la lectura de este texto, que se llama Los coloquios interiores, sea para ustedes
la oportunidad de una apertura espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes en la lectura de este texto se van a dar cuenta de un relato, de una propuesta de vida, de una propuesta de espiritualidad que parte de la intimidad de un hombre, que parte de la intimidad de un sacerdote y que parte de la intimidad de una persona que al tener un encuentro tan profundo y tan vivo con Jesús, quiere expresar y quiere compartir con las demás personas. Es un encuentro de intimidad, es una experiencia de interioridad, es una experiencia de espiritualidad que lo que hace Juan Eudes es proyectarla y compartirla con los otros. Y cuando uno lee espiritualidad, ojo a este detalle, cuando ustedes y yo nos sentamos a leer espiritualidad, y seguramente cada uno lo ha hecho con diferentes santos, autores, con diferentes propuestas, con el mismo Juan Eudes, descubrimos algo muy bello, y es que a partir del relato espiritual de la otra persona, a partir de los relatos de la otra persona, de ese santo que leemos, de ese escrito que leemos, ustedes y yo podemos descubrir algo. ¿Qué es lo que descubrimos? Ustedes y yo descubrimos cómo el corazón humano, cómo cada uno de nosotros también puede suscitar, también puede generar, también puede buscar, también puede plasmar su experiencia espiritual. ¿Sí? También cada uno de nosotros puede plasmar su experiencia espiritual. Y para adentrarnos en este texto de Juan Eudes particularmente, quiero, no sé si lo puedo hacer, creo que sí, que el anfitrión me permita compartir pantalla, por favor, para presentarles algunas diapositivas. Listo, listo, ya creo que ya fue. Listo, hermano, mil gracias. Mil gracias. Ok, creo que sí, creo que ya se está viendo. Muy bien, listo. Entonces, el título de estos 3 encuentros que vamos a tener es el siguiente: ¿quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser? ¿Quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser? ¿Sí? ¿Y qué es esto? Una lectura a la manera en cómo San Juan Eudes entiende la espiritualidad y entiende al ser humano, que va a ser el objeto de nuestra reflexión. El ser humano nos va a ocupar en estos 3 encuentros, en estos 3 marcos. ¿Por qué el ser humano? Porque para comprender el misterio de Dios, yo primero debo comprender el misterio del hombre. Para comprender el misterio de Dios, primero debo comprender el misterio del hombre. ¿Sí? Y cómo ustedes me dirán qué es esto del misterio del hombre y para qué preguntarse por el ser humano. Seguramente ustedes ya lo habrán escuchado en otros espacios o predicaciones, porque la realidad de Dios, la presencia de Dios, acontece, se manifiesta en la realidad y en la cotidianidad humana. Y cuando yo quiero adentrarme en el estudio de la espiritualidad y cuando yo quiero hacer parte de una escuela espiritual, primero debo comprender cuál es el hombre que está detrás de una espiritualidad. ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es la imagen del ser humano? La imagen de joven, de mujer, de niño que está detrás de una espiritualidad. Si yo no comprendo cuál es la imagen de ser humano que está detrás de una espiritualidad, creer que vivo una espiritualidad no va a ser otra cosa sino un concepto vacío. ¿Por qué? Porque voy a dejar de vivir a Dios, voy a dejar de vivir la fe por racionalizar sobre Dios. Voy a dejar de vivir mi experiencia vital, íntima de encuentro con Jesús para hacer afirmaciones sobre Dios. Yo perfectamente puedo hablar sobre el amor de Dios. Perfectamente puedo racionalizar, pensar lo que significa el amor de Dios. Y lo puedo hacer con elocuencia y lo puedo hacer con grandeza y con vehemencia. Y puedo descubrir qué significa racionalmente el amor de Dios. Pero otra cosa es cuando usted y yo nos damos la oportunidad de vivenciar lo que significa el amor de Dios.
La vivencia, ojo a esto, la vivencia del amor, la vivencia de la espiritualidad es distinta al concepto del amor y al concepto de la espiritualidad. Si yo no tengo claro cuál es la imagen del ser humano que está detrás de una escuela espiritual, no voy a tener claro cuál es la experiencia que yo puedo vivir dentro de esa escuela espiritual. Tengo entendido que ustedes han venido caminando en el tema eudesiano dentro de la escuela eudista ya hace algún tiempo, quizá algunos más, otros menos, pero ya habrán nociones, nociones que se traducen en frases y frases en expresiones, como la vida cristiana consiste en continuar y completar la vida de Jesús, o la vida cristiana consiste en formar a Jesús en el corazón, o frases seguramente de los llamados ejercicios de amor, o amar o morir, o más bien morir y amar, morir a todo lo que no es Jesús, para amar única y exclusivamente al mismo Jesús. Son frases de Juan Eudes que seguramente en el camino se han marcado en nuestro corazón y que las recitamos, que las citamos, que las referenciamos, que a partir de ellas oramos, pero la riqueza de una espiritualidad, la riqueza de la fe se engrandece cuando yo tengo la capacidad de comprender y de interpretar quién es el que está viviendo la fe, cómo está viviendo la fe y cuáles son las expresiones para que viva la fe de esa manera y no de otra. Para que San Juan Eudes pudiese hablar de la formación de Jesús en el ser humano, él tuvo que tener presente un concepto, una imagen de ser humano. ¿Sí? Y aquí interrumpo porque se me olvidó decirles algo importantísimo. Ustedes podrán decir, este man está hablando como muy enredado. Y interrumpa, ¿sí? Diga, Jorge, no estoy entendiendo nada, esto está muy raro, esto está muy extraño, o al contrario, si usted ve que el tema va caminando y a usted le surge una pregunta, no se espere hasta el final, interrumpa. Y dígame, Jorge, no entiendo esto, ¿lo puedo volver a explicar? ¿O a qué te refieres con esto? Porque el tema que nos va a ocupar estos 3 martes es importante en tanto yo deseo que esto nos confronte a usted y a mí. ¿Cómo nos ha de confrontar? Descubriendo qué tipo de hombres y mujeres somos, cómo estamos constituidos como seres humanos y a partir de la humanidad y vulnerabilidad que somos, podemos tender a lo divino, podemos tender a la trascendencia, podemos tender al encuentro con la grandeza de Dios. ¿Cómo a partir de la vulnerabilidad y finitud que somos, ustedes y yo comprendemos cada vez más qué es esto de formar a Jesús en la vida del ser humano? Ustedes ya lo hicieron a partir de Vida y Reino, seguramente ya lo han venido viendo. En otros tiempos, en otros momentos, han asumido qué significa este itinerario. Esta vez, yo quiero que lo hagamos a partir del texto que ya le he compartido a Ana al WhatsApp y que le pido a Ana lo haga llegar a ustedes, para que al final podamos proponer desde allí un ejercicio de lectura que nos acompañe en los martes siguientes. Y comienzo, después de esta introducción, con una frase de Juan Eudes que nos va a marcar a lo largo de este tiempo. Y la frase es una pregunta. ¿Para qué me ha hecho Dios? ¿Para qué me ha hecho Dios? Para Él, para que piense en Él, lo ame, hable de Él, obre por Él y me sacrifique por su gloria. San Juan Eudes, Coloquios Interiores. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me ha hecho Dios? Es la pregunta vital, es la pregunta existencial y es la pregunta que nos hace a ustedes y a mí preguntarnos por nuestra propia finitud, preguntarnos por nuestra propia condición frágil y vulnerable. ¿Por qué es importante preguntarnos por nuestra vulnerabilidad y fragilidad? Porque solamente entendiéndonos a nosotros mismos y entendiendo a los otros como sujetos de la fe, como destinatarios de la fe, es posible vivir y permanecer
en el misterio de Dios. Solamente comprendiendo cómo estamos constituidos nosotros como seres humanos, ¿sí? Es posible descubrir cómo es que Dios se revela y por qué es que Dios se revela. Porque en muchas ocasiones tendemos nosotros a caer en el riesgo de separar a Dios de la humanidad y de creer que la revelación o la acción de Dios es algo externo. Entonces, Dios habla o Dios actúa o Dios se pronuncia o Dios se manifiesta fuera de mí. Y entonces yo entiendo que la manifestación de Dios se da en un milagro que puede ser impresionante, que puede ser admirable, que puede ser demasiado grande, ¿sí? Y está bien, pero no soy capaz de vislumbrarlo y de contemplarlo de la misma manera cuando yo veo que la acción de Dios también acontece en lo sencillo de mi ser, en lo sencillo de mi ser. Y como yo quiero que estudiemos al ser humano y quiero que nos enfoquemos en el significado de un hombre y una mujer en medio de una cultura, de una diversidad, de un contexto puntual, de un país, de una sociedad. Y como quiero hacerlo desde la espiritualidad cristiana, quiero que lo hagamos desde la espiritualidad cristiana. Pues antes de entender a Juan Eudes, hay que tener una comprensión un poco más clara de qué significa el hombre en la Sagrada Escritura y de qué es el hombre en la teología. ¿De qué es el hombre en la Sagrada Escritura y de qué es el hombre en la teología? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el magisterio de la Iglesia, dentro, en el cual hacen parte los santos, ¿sí? Los grandes santos que podemos admirar como un Ignacio de Loyola, como un Vicente de Paúl, como un Domingo de Guzmán, como una Teresa de Jesús, como una Faustina. Estos personajes, estos actores históricos, se fundamentan y tienen razón de ser anclados a la escritura y anclados a la espiritualidad de base de la iglesia. Entonces, vamos a iniciar con este tema y con esta definición de ser humano que espero yo poderla explicarle de la mejor manera posible y nos acompañe a lo largo de estos 3 martes. Bien, vamos a iniciar con una afirmación quizá un poquito enredada, pero que voy a explicar al paso del camino, ¿sí? La afirmación es la siguiente, que nos va a situar en qué se entiende el ser humano dentro de la Sagrada Escritura. El ser humano es una unidad tripartita. Ya explico esto. El ser humano es una unidad tripartita. No está separada de sí mismo ni de los otros. El ser humano es una unidad tripartita que no está separado ni de sí mismo ni de los otros. Voy a explicar un poco esto. Para la escritura, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ser humano no está dividido. El ser humano es una integridad. El ser humano es la suma de emociones, de sentires, de fracasos, de derrotas, de victorias, de momentos de dolor. Y esa suma de diferentes vivencias, de diferentes contextos, le dan al ser humano y le conceden una unidad, una integralidad, ¿sí? Muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que el ser humano está como dividido. Entonces, que una cosa es el cuerpo y que otra cosa es el alma y que otra cosa es el espíritu. Y entonces se nos ha inculcado la idea de que hay momentos o llega una etapa final de la vida a la cual se le considera muerte, donde el cuerpo se queda y el alma se va. Entonces, como que el alma se separa del cuerpo. ¿Y a qué se debe todas estas ideas donde consideramos que el ser humano no es una unidad, sino que el ser humano es como una separación, como de cosas distintas que se separan?
Esta idea se ha divulgado, se ha promulgado, sí, evidentemente dentro del mismo magisterio y historia de la Iglesia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las bases de la fe, y las bases de la fe se encuentran en la Escritura, nos damos cuenta de que el ser humano no se puede considerar como alguien que esté separado. Que una cosa es el cuerpo por un lado, que otra cosa es el interior por otro lado, que una cosa es la carne y que otra cosa es el espíritu. No, para la Sagrada Escritura el ser humano es una unidad. Y desde mi intuición y desde mi lectura a San Juan Eudes tiene clara también esta percepción. Entiende al ser humano como un todo, como una integralidad. Y por eso es que el formar a Jesús en el corazón de los hombres, por eso es que hablar de una espiritualidad de la encarnación en Juan Eudes implica toda la realidad humana, ¿sí? Que él en Vida y Reino plantee ideas y aspectos tales como oración para despertarse, oración para tomar los alimentos, oración para escribir, que en todos los momentos de la vida los vincule y los enmarque dentro de un lenguaje de oración, no se debe a otra cosa, sino que Juan Eudes tenía una lectura clara y concreta del ser humano como una unidad, del ser humano como Profe un ser Jorge, integral. una preguntita. Entonces, ¿se podría decir que la tripartita es como ejemplo puede ser la Santísima Trinidad o no? Vale, vamos para allá. Esa pregunta es complicadita y yo diría que sí y no. En este momento te digo y ya voy a decirte el porqué. ¿Sí? Ya, En la medida ya, en que voy listo, profe. avanzando, espero darte la respuesta. ¿Sí? Entonces, este Juan Eudes tiene una Profe Jorge, qué lectura pena. clara. ¿Sí? Tengo ¿Escucho? es que cuando, bueno, digamos que en el tiempo que me he ido formando, lo que he entendido por ese ser tripartita es que en todo el tiempo los seres humanos nos estamos moviendo pues en espíritu, en cuerpo, pero también como en el pecado, como en la maldad, y que los tres tenemos como esas tres formas. ¿Es a eso lo que se refiere en este momento o esa es otra visión diferente? No, no es a eso a lo que se refiere. Ya voy a explicar justamente lo que se refiere. Gracias por esa pregunta. Importantísima. ¿Sí? Importantísima. Voy para allá. Voy a entrarme allá. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se entiende el ser humano dentro del Antiguo Testamento? En la narrativa del Antiguo Testamento, el ser humano se entiende como criatura de Dios. ¿Sí? Como criatura de Dios. Esa es la imagen que más va a brillar dentro de la narrativa del Antiguo Testamento, que parte desde el Génesis, ¿sí? En capítulo 1 y capítulo 3 con los relatos de la creación, que se expresa vehementemente, con mucha elocuencia y versatilidad en la literatura sálmica y sapiencial, donde el ser humano se lee ante Dios como criatura. ¿Y como criatura proyectada en qué o desde dónde? Como criatura a imagen y semejanza de él. Como criatura a imagen y semejanza. El libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 16 y 17, va a expresar con claridad que a imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. ¿Qué significa esto de la imagen y la semejanza de Dios? Seguramente ustedes ya lo habrán escuchado o ya lo habrán tenido en otro tipo de espacios, en otro tipo de contextos. Sabernos nosotros, cada uno de nosotros, imagen y semejanza de Dios, desde el Antiguo Testamento, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios en el Antiguo Testamento, significa que el hombre está llamado a vivir una alianza con Dios, que el hombre está llamado a vivir una alianza con Dios. Y en el libro del Éxodo, sobre todo, nos damos cuenta que esta alianza se
expresa que esta alianza se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta esta alianza? A través de una iniciativa de Dios de querer que su pueblo, un pueblo llamado Israel, viva en fidelidad a él. Que un pueblo llamado Israel viva en fidelidad a él. Y en Israel toda la humanidad viva en fidelidad a él. Y entonces se nos presenta la imagen del ser humano como aquel que recibe de Dios un proyecto, que recibe de Dios una propuesta de vida. Esta propuesta de vida se llama alianza. Y esta alianza consiste en vivir fielmente a Dios y a sus orientaciones. Vivir fielmente a Dios y a sus orientaciones. ¿Cuáles son estas orientaciones de las cuales nos va a hablar? Me sale aquí. ¿Cuáles son estas orientaciones de las cuales nos va a hablar el Antiguo Testamento? El libro del Éxodo en el capítulo 20 lo va a poner con claridad. El llamado decálogo. Podríamos afirmar nosotros que el decálogo, los llamados 10 mandamientos, no como los entendemos nosotros hoy, sino en el contexto, en la realidad propia del pueblo, son orientaciones que el pueblo descubre en su Dios, que el pueblo descubre en la revelación y que le permiten vivir en fidelidad a él. Entonces, que se diga que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios desde el Antiguo Testamento, es que el ser humano tiene la oportunidad, tiene la gracia, tiene la opción de vivir una alianza, de vivir en fidelidad a Dios, cumpliendo o viviendo bajo sus orientaciones. Y estas orientaciones implican lo que está presente en el decálogo. Si usted quiere saber qué es el decálogo, pues vaya a Éxodo capítulo 20 ahorita, ¿sí? Y dése cuenta qué es lo que está plasmado allí. Ahora bien, planteémoslo más en términos nuestros. Si nosotros conectamos esto de la imagen y semejanza de Dios con nuestra realidad actual y vigente, podemos hacer una conexión con el Nuevo Testamento directo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, se nos va a dar la definición más exacta y contundente de Dios. Dios es amor, ¿sí? Y como el amor es la definición de Dios, entonces decir y afirmar que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios significa que el ser humano es creado para el amor y que por lo tanto el llamado a vivir esa alianza en fidelidad a él, a Dios y bajo sus orientaciones significa una experiencia profunda y entregada del amor, ¿sí? Esta es la visión que el ser humano, que en el Antiguo Testamento se nos presenta del hombre. El ser humano es una criatura de Dios, ¿sí? Creado por él a imagen y semejanza, y esto significa creado en el amor y para el amor. ¿Y qué significa ser creado para el amor? Que yo, desde mi conducción humana, desde mi libertad y desde mi conciencia, respondo a Dios, libre y fielmente a vivir bajo su orientación, a vivir bajo su voluntad. En el Antiguo Testamento, el hombre es criatura, a imagen y semejanza. Ahora bien, pasemos al Nuevo, y ya voy a explicar qué es esto, ahora sí más concretamente, de la unidad tripartita. En el Nuevo Testamento hay un acontecimiento que lo cambia todo. El Nuevo Testamento nos va a presentar una experiencia de divinidad, una realidad divina que lo va a cambiar todo, que va a superar y a replantear muchos esquemas y muchas propuestas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la gran realidad o cuál es la gran novedad del Nuevo Testamento? Cristo. Esa novedad es Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret es la gran novedad de este llamado Segundo Testamento o Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque el ser humano supera su condición de criatura, supera su realidad de criatura y pasa a ser ¿qué? Pasa a ser constituido hijo. Por Cristo
por Jesús de Nazaret, por María, Sara. por el misterio pascual de Cristo, el ser humano es constituido hijo adoptivo de Dios. Pero se mantiene todavía esta imagen, este significado vigente del ser imagen y semejanza de Él. Porque entonces se nos va a concretar mucho más. Ser imagen y semejanza de Dios desde el Nuevo Testamento ya no significa únicamente vivir bajo una orientación llamada alianza, y una alianza que parece distante de mí, que está plasmada en unas tablas. No, ¿sí? Desde el Nuevo Testamento, vivir a imagen y semejanza de Dios es, por el impulso del Espíritu, reproducir en nosotros, expresar en nosotros las actitudes y gestos de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, voy retomando y concluyendo porque el tiempo se nos va rápido. En el Antiguo Testamento, el ser humano es criatura. Ojo con estas nociones. No estamos aquí profundizando todo lo que esto significa, solamente dando nociones puntuales. El ser humano es criatura, creado por Dios a imagen y semejanza. Y esto significa que está llamado a vivir para el amor, porque Dios es el amor mismo. Y que vivir en el amor mismo entonces es orientar la vida según la orientación, según la voluntad, según el mandato, según la recomendación de Dios. Que en el Antiguo Testamento se va a expresar con concretitud en el llamado Decálogo. Éxodo capítulo 20. En el Nuevo Testamento, ya les dije, hay algo que sucede y que lo cambia todo, que nos va a transformar la visión que se tiene de Dios, ¿sí? Y esto es que Jesús de Nazaret, por el misterio de la Pascua, por el sacrificio en la cruz, por su entrega en la cruz, como queramos llamarlo, ¿sí? El ser humano es constituido hijo. Y entonces, en este orden de ideas, ser imagen y semejanza de Dios es vivir según el Espíritu de Cristo. Y vivir según el Espíritu de Cristo nos lo va a mostrar así esta antropología, es reproducir en nosotros las actitudes y gestos de Jesús. Y claramente esto nos va a sonar a Juan Eudes cuando nos habla de continuar en nosotros los sentimientos, las intenciones, las disposiciones, las inclinaciones de Jesús. Vivir a imagen y semejanza, entonces, en el Antiguo Testamento es vivir a imagen del Hijo, a imagen de Cristo, con sus gestos y actitudes. ¿Y cómo descubrimos los gestos y actitudes de Jesús? Adhiriéndonos profundamente a él, en una actitud y en un camino de seguimiento. De seguimiento. Descubrimos estas actitudes y gestos del Maestro y los hacemos propios, los hacemos nuestros, desde lo que somos, desde lo que planteamos y en el modo en cómo lo vivimos. Ahora bien, ya les dije, ya les comenté que en el Antiguo Testamento el ser humano es criatura, llamado a vivir como imagen y semejanza de Dios. Y ya les dije que en el Nuevo Testamento el ser humano da un paso más por Cristo. Y es que de ser criatura se convierte en hijo. Hijo en el hijo, por decirlo de alguna manera. Hijo que es llamado a vivir las mismas actitudes y gestos del Maestro. Ahora bien, el ser humano es criatura y el ser humano es hijo desde tres términos vitales. Y ahí es donde explico esto de la unidad tripartita que quiero y necesito que lo tengamos claro. ¿Sí? Tres términos fundamentales. En el Antiguo Testamento, esta vaina, si pueden, apúntenla por ahí, porque yo sé que les va a ser de mucha utilidad cuando tengan que dar alguna formación, alguna predicación, alguna enseñanza. Tres términos fundamentales. Bashar, bueno, ahí me faltó una H, espérenme,
Y seguramente aquí, yo sé que aquí tengo hermanos seminaristas que tienen más fresco el hebreo que yo, entonces podrán corregirme si estoy equivocado. ¿Mm? Tres términos clave: Bashar, Nefesh y Ruach. Bashar, Nefesh y Ruach. Ustedes me dirán, profe, ¿usted está hablando en chino? ¿Cuál, profe? Jorge, ¿usted está hablando en chino? ¿A qué te refieres con esto de Bashar, Nefesh y Ruach? Vamos a tratar de traducirlos al español desde lo que significan directamente y posteriormente los interpretamos. Bashar, ¿cómo lo podemos traducir? Como carne. Carne, esto. Carne, constituido de articulaciones, constituidos de cuerpo, constituidos de vulnerabilidad, de fragilidad, de finitud, ¿sí? De polvo que somos y en polvo que nos convertiremos, de la hierba que se renueva por la mañana y se seca por la tarde, ¿sí? Y es este bashar que se traduce como carne, tiene una connotación muy bonita desde el hebreo, porque nos permite entender que el ser humano no está llamado a la individualidad, ojo a esto, que el ser humano no está llamado al egoísmo, sino que el ser humano tiene sentido en tanto está abierto a la relación con los otros. Y esta es una de las cosas más bellas de la mentalidad del pueblo hebreo, que este bashar, sí, que es carne, que es articulaciones, que es cuerpo, que es finitud, que es polvo, que es vulnerabilidad, se expresa en toda su plenitud cuando está en relación con nosotros. Son los otros los que le dan sentido a la carne. Son los otros los que le dan sentido al cuerpo humano. Son los otros los que le dan sentido a la realidad y a la finitud humana. Para el pueblo hebreo, para la mentalidad detrás del Antiguo Testamento, el ser humano es una colectividad. Ojo a esto. El ser humano es una colectividad, porque tiene razón de ser, encuentra su sentido en relación con los otros. Bashar lo traducimos como carne. Carne que nos recuerda fragilidad, carne que nos recuerda vulnerabilidad, carne que nos recuerda que somos hierba que se marchita por la tarde y se renueva por la mañana. Carne que nos hace entender que no hemos sido creados por Dios para estar solos o para vivir en el egoísmo, sino al contrario, que hemos sido creados por Dios en tanto pertenecemos y estamos en una apertura total hacia los otros, hacia una comunidad. Bashar, carne. Segundo término, importante de comprender. Nefesh. Nefesh. Que si lo traducimos directamente desde el hebreo al español, se traduce como garganta. Como garganta. ¿Por qué como garganta? ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes que dónde radica la vitalidad del ser humano para poder estar aquí en esta noche, ¿cuál es el órgano que está funcionando en nosotros para que estemos aquí? ¿Ustedes qué me dirían? Pues yo pienso que obviamente la garganta, pues porque nos estamos comunicando pues a través de la voz, ¿no? O sea, Ok, bueno. Alejo me escribe aquí por el chat que no es Nefesh con P, sino con H, sin embargo, me corriges, Alejo, yo recuerdo que la F también Así Alejo se fue candidato. en el hebreo. Ah, sí, señor, qué pena. No, gracias, importante eso. Listo. El Nefesh, y alguien decía, bueno, porque en la garganta nos estamos comunicando. Quizá en nuestra concepción actual podemos decir que la vitalidad del ser humano se encuentra en el corazón, porque si el corazón dejara de latir, pues ¿qué pasa? Hasta aquí llegamos. Que la vitalidad del ser humano se encuentra en los pulmones, porque por el órgano que son los pulmones, se activa la respiración. Y si los pulmones dejan de funcionar, pues hasta aquí llegamos, ¿sí?
para la mentalidad del pueblo hebreo, la vitalidad del ser humano está en la garganta. Se creía entonces que de aquí salía el aliento, que de aquí salía la vitalidad, que de aquí salía el impulso que permitía que el ser humano estuviera vivo. ¿Sí? Entonces, este nefesh, que se traduce como garganta perfectamente, lo podemos interpretar como vitalidad, como aliento para vivir, como impulso para vivir. ¿Sí? Bashar, carne, fragilidad, pero también colectividad. Nefesh, garganta, ¿sí? Pero interpretado como una experiencia de, eh, de vitalidad, como lo que me hace sentirme a mí vivo, vivo, lo que me da vitalidad. Y Ruach, que se traduce directamente como, más que espíritu, podría traducirse como soplo divino, o aliento divino, o vitalidad divina. El Ruach, lo que nosotros hemos traducido como espíritu, ¿sí? Se entiende entonces como la acción de Dios que acontece sobre esa carne, que acontece en esa vitalidad, en ese impulso que todos tenemos para vivir, ¿sí? Estas tres palabras se van a traducir al Nuevo Testamento con otros tres términos. Sarx, que constituye la carne, evidentemente, pero ya se le va a agregar un componente distinto. Y es que esta sarx nos hace conscientes a nosotros de que tendemos a una realidad de pecado, ¿sí? De que tendemos a una realidad finita y que la finitud puede conllevar al error, ¿sí? Seguidamente la sige, que algunos lo han traducido como mente y otros lo han traducido como alma, y ahí es quizá donde está el daño, porque se ha entendido entonces que el alma es distinta al cuerpo y que están separados, ¿sí? Y el neuma, que se ha traducido como espíritu y que trata de vislumbrar un poco más esa imagen de que se trata del soplo o el aliento divino. Entonces, ¿qué significa esto de que el ser humano es una unidad tripartita? Que está configurado por Bashar, por Nefesh y Ruach. Que está configurado por carne, por vulnerabilidad y por una vulnerabilidad que encuentra razón de ser y sentido en comunión con los otros. Está constituido por una nefesh, es decir, por una vitalidad que lo impulsa y lo mueve y lo mantiene vivo, ¿sí? Y que está constituido por una ruaj, y esta ruaj es una apertura a la experiencia de lo divino. Y esta ruaj es la acción de Dios que acontece permanentemente en el hombre. Entonces, yo puedo afirmar, en ese sentido, yo podría afirmar que el ser humano, que Dios acontece sin tener en cuenta nuestra realidad finita, vulnerable, nuestra realidad de carne. ¿Yo podría afirmar eso? No, no lo puedo afirmar. No lo podría pensar de esa manera. Porque desde nuestra fe y desde el fundamento de nuestra teología, entendemos que la acción de Dios acontece sobre todo lo que somos y que Dios se revela en todo lo que somos en vulnerabilidad y fragilidad. Ahí se está mostrando, ahí se está vislumbrando la acción de Dios. Entonces yo puedo afirmar que la acción de Dios acontece fuera de mí, es algo externo a mi realidad. No, desde esto yo entiendo que la acción de Dios acontece sobre mi vulnerabilidad, sobre el polvo que soy, sobre la hierba seca que soy, que la acción de Dios acontece sobre la vitalidad que tengo para vivir y para permanecer vivo, ¿sí? Y que la acción de Dios le da plenitud a todo lo que soy. A todo lo que soy. No es que Dios actúe en ti, entonces te quite el cuerpo, o te quite el deseo de sentir, o te quite la vulnerabilidad. No es que Dios actúe en ti y te quite el deseo de perder la finitud. No, Dios actúa en ti en todo lo que eres.
Por eso es fundamental comprender al ser humano y comprender al ser humano en clave de una espiritualidad, de una escuela espiritual. Y por eso les decía hace un rato, cuando Juan Eudes habla de la formación de Jesús en nosotros, lo plantea en un itinerario de vida que abarca todo lo que el ser humano es. Jamás vamos a ver que el cuerpo se separe de la vitalidad. Jamás vamos a ver que la vulnerabilidad humana sea un impedimento para llegar a Dios. Porque en ocasiones podemos caer en esa idea de entender que mi vulnerabilidad, que mi fragilidad, que mi debilidad es un impedimento para llegar a Dios. Y al contrario, la fragilidad es el catalizador, es el puente del encuentro. A esto se refiere afirmar que el ser humano es una unidad tripartita, es decir, constituido por carne, por vulnerabilidad, en comunión con nosotros, constituido por una vitalidad que lo mueve, que lo mantiene, que lo conserva, y constituido por una apertura a la acción de Dios que le da razón de ser a todo lo que es. Ahora bien, Profe, hay otra imagen. ¿Sí? ¿Escuchó? sí, sí me parece muy importante como poder entender y profundizar en este tema porque esas entendimientos aún persisten hoy día y persisten en la visión católica, como pensar que el cuerpo es algo que nos limita al encuentro con Cristo, es pensar que de cierta manera el cuerpo es como algo pecaminoso. Y creo que por eso es que, digamos, por ejemplo, Juan Pablo II pues trabajó mucho el tema de la teología del cuerpo y como de tratar de santificar eso que durante mucho tiempo, esa visión que durante mucho tiempo persistió en la iglesia. Y también Vale, Ana, continúa. Qué pena. me parece bonito pues todo el tema de la garganta porque pues Jesús es como la palabra de Dios, entonces me parece como interesante ahí esa reflexión. Bueno, me parece una interpretación bonita la que haces de la garganta, la palabra. Me gusta ese detalle, bonito eso. Y claro, concuerdo totalmente con tu eco, porque sí podemos llegar a separar esto, o podemos entender que la espiritualidad acontece en un ser humano fragmentado. Entonces, una cosa es mi fe y otra cosa es mi vulnerabilidad. Una cosa es mi espiritualidad y otra cosa es mi cotidianidad. No, cuando yo separo eso, lo que puedo hacerme es un daño, porque entonces nos estaríamos negando a nosotros mismos en lo que somos, en lo que nos mueve, ¿sí? Esto es algo que debemos tener presente cuando queremos entender al hombre desde una perspectiva cristiana, desde una Sí, perspectiva sí, y también porque teológica a y de veces nos es difícil como entender que Dios también ama esa fragilidad de nosotros y nosotros queremos como entregarle a Él todas las cosas buenas, pero cuando somos conscientes, empezamos a ser conscientes de todas nuestras cosas malas, uno como que no, o sea, Dios no va a querer eso y resulta que Dios nos quiere completos con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. así es, así es, así es. Profe, Totalmente de acuerdo. ¿Escucho? otra cosita, a mí me parece, o sea, eh, eh, como avanzar en este tema también, en ese proceso que a veces se lleva en la Iglesia Católica y digamos en algunas comunidades o bueno, a nivel general, en que mirar que como ese Dios castigador, ese Dios que si yo peco, entonces me voy a condenar, si yo peco, Dios no me va a mirar, si yo peco, o sea, como mirar a ese Dios que todo el tiempo está con el cuadernito escribiendo mi pecado y lo que yo hago mal o no. Y es como romper con todo esto, darnos cuenta de que es que Él no nos mira por nuestro pecado o por las cosas buenas que hagamos,
sino al contrario, nos mira y nos ama completos, como somos, como somos. Y pienso que por eso también esos tres términos tan importantes, donde se ve el cuerpo, la garganta y el espíritu. O sea, somos uno solo, no somos divididos, no es nuestro pecado aparte, mi gracia aparte y la gracia de Dios aparte, o lo bueno que yo puedo hacer bien y malo el pecado, o sea, lo que tú decías, somos uno solo y Dios así nos ama y así nos mira, con todo lo que somos, como lo decía Anita, con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Y es hermoso ver porque ahí empezamos a tener esa relación como más pura en misericordia y en mirar el Dios amor, lo que dice en la palabra, Dios es amor. Perfecto, gracias. Gracias por ese eco y concuerdo totalmente con él. Nosotros muchas veces por creer que el ser humano es fragmentado, se ha constituido la imagen de un Dios que funciona bajo el esquema de cumplimiento, norma y castigo. ¿M? Entonces nosotros orientamos la vida para cumplir normas y orientamos la vida para evitar el castigo. Sin embargo, cuando descubrimos que la experiencia de la gracia de Dios se constituye en el amor, ese amor lo que hace es hacernos cambiar esa imagen de norma cumplimiento, de ley y cumplimiento, y adentrarnos en la imagen del camino. Como Él me ha amado primero, yo deseo seguirlo, yo deseo caminar tras Él. Gracias por esos dos ecos. Y nada, ya se llegaron las 9 y Ana me dio autorización de pasar unos 15 minutos. Me pasaré algunos, pero no serán muchos, aunque no avanzamos en nada, pero sí me parece importante dejar esto claro. Ahora bien, hay otra imagen aquí que me parece vital desde la narrativa bíblica eh, y que debemos tener presente para comprender a Juan Eudes y la manera en cómo él entiende al hombre, y es el corazón. En hebreo, corazón es lev, ¿sí? Y que me parece interesante. Hay un contraste muy actual con este término corazón, porque nosotros desde nuestra cultura occidental podemos entender el corazón como el lugar de los sentimientos, ¿sí? Entonces, por eso es que llega septiembre, que es el famoso mes del amor y la amistad, o llega marzo con el Día de la Mujer, eh, o llega mayo con el Día de la Madre, y todo el comercio comienza a pintarnos corazones rojos muy bonitos y muy tiernos. ¿Por qué? Porque se asocian normalmente con los sentimientos. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica que guarda el Antiguo Testamento, eh, desde la perspectiva del pueblo hebreo, el corazón es aquello que guarda todo lo que el ser humano es. El corazón es el que guarda el pensamiento, el corazón es el que guarda la memoria, el corazón es el que guarda los sentires, el corazón es el que guarda los proyectos. Todo lo que el ser humano es está en el corazón. Entonces no se da como esa división, ese dualismo que tenemos nosotros de que el pensamiento está en la mente y los sentimientos en el corazón, que son cosas distintas, no. Desde ellos, desde la mentalidad del pueblo hebreo, el corazón lo es todo. Y es en el corazón donde está la integralidad del ser humano, que se entiende que somos carne, que somos vitalidad y que somos apertura a la acción de Dios. Ahora bien, Juan Eudes, cuando escribe Juan Eudes y plantea su teología del corazón, tiene esta imagen muy clara de que el corazón es lo constituyente en el ser humano. Y comienza una serie de reflexiones que demuestran cómo todo lo que el ser humano es, en su fragilidad, en su sueño, en su proyecto, en su derrota, tiene razón de ser en ese corazón. Y ese corazón que se tiende y que se relaciona y que se encuentra con el corazón divino. Dios acontece en la persona porque su corazón es toda ella. Es como una frase que nos ayudaría a sintetizar esto. Dios acontece en la persona porque su corazón es toda ella. En el corazón que guarda la integralidad y en el corazón
que desde esta mentalidad nos permite reconocer esa unidad tripartita que somos. Bashar, Nefesh y Ruach. Carne en colectividad, vitalidad, dinamismo de vida y apertura a la acción de Dios. Nada, y vamos cerrando. Ahora bien, yo les he, después de esta introducción gigante pero necesaria de cómo entender el hombre desde una perspectiva muy general, bíblica y antropológico-teológica, entramos ahora sí a ver esto de los coloquios interiores, porque me parece que guardan una relación directa, ¿sí? ¿Qué son los coloquios interiores? ¿O por qué razón hablarles de los coloquios interiores como el texto bandera de esta reflexión? Que espero en verdad podamos sacar el tiempo para leerlo. Cuando ustedes abran este documento y se den la oportunidad de leer el primer coloquio, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de que estos escritos son escritos que guardan un carácter personal e íntimo en la vida de Juan Eudes, que emergen de su propia experiencia espiritual. Todos los escritos, todos los demás escritos que él dejó, que se convirtieron en legado para una escuela de espiritualidad, ¿sí? Que el memorial de la vida eclesiástica, que el contrato del hombre con Dios, que el buen confesor, que el predicador apostólico, que el corazón de la madre admirable, son escritos que si bien guardan una experiencia espiritual que él está plasmando, son escritos que también tienen un alto contenido doctrinal y un alto contenido teológico. Claramente los coloquios interiores, que es este texto del cual les estoy hablando, tienen un alto contenido teológico, pero este contenido teológico, este contenido doctrinal, se expresa a partir de la vivencia cotidiana y espiritual del escritor. De la vivencia cotidiana y espiritual del escritor. Los coloquios interiores, ese texto que les envié, conforman una serie de expresiones de vida que nos permiten entender a nosotros los lectores cómo la espiritualidad tiene razón de ser en tanto encuentra sus raíces en la narrativa biográfica del ser humano. En castellano, Jorge, que la espiritualidad tiene razón de ser en tanto abarca la cotidianidad del ser humano. Y es que al entendernos nosotros dentro de esa unidad tripartita, de la cual les hablé hace un momento, entendemos que la espiritualidad es una experiencia de seguimiento, que la espiritualidad es una experiencia de adhesión, es una experiencia de encarnación que no se separa de lo que somos, ¿sí? ¿Cómo acreciento yo mi vida espiritual? A partir de las acciones ordinarias y cotidianas. Por eso es que Juan Eudes llegó a plantear dentro del mismo esquema de vida y reino la llamada santificación de las acciones ordinarias o formar a Jesús durante el día. ¿Por qué? Porque entendía muy bien que la espiritualidad tiene razón de ser cuando se ancla en lo cotidiano de la vida. Por eso, cuando usted ora, no está orando cosas o no está proclamando palabras o no está expresando vivencias que sean distintas a lo que usted está viviendo. Por eso es que cuando usted y yo oramos, entonces emerge la preocupación, emerge la angustia, emerge el miedo, pero también emerge la confianza, emerge la entrega. ¿Por qué? Porque la oración, al ser un rostro de la espiritualidad, al ser uno de los tantos relatos de la espiritualidad, se expresa a partir de la vida cotidiana. El padre Álvaro Torres tiene una frase en un libro que se llama El proceso de la vida cristiana que me parece bellísima para tratar el tema de la espiritualidad y la oración. Y es, la oración es hablar con Dios sobre la vida cotidiana. Punto. ¿Sí? Y esta frase me permite entender a mí que toda la experiencia, todo el camino de espiritualidad que yo llevo
desde mi vulnerabilidad, desde mi fragilidad, desde lo que soy, en entereza, en integralidad, tiene razón de ser en tanto abarca todo mi cotidiano, toda mi cotidiano. La espiritualidad no es espiritualidad si se escapa de lo que tú y yo somos. La espiritualidad no es espiritualidad, es falsa si se escapa de lo que tú y yo somos. Y por ende, si entendemos que el bashar es carne y esta carne es relación con nosotros, la espiritualidad es falsa si se escapa de la relación con nosotros. Entonces nos vamos a encontrar con un texto, nos vamos a encontrar con una serie de reflexiones, de relatos, que nos muestran a nosotros la importancia de descubrirnos seres humanos íntegros, amados en toda su complejidad, amados nosotros mismos primero en toda nuestra complejidad, que nos va a permitir descubrir que la espiritualidad de cada uno de nosotros, bajo las expresiones particulares que cada uno tiene para vivir su espiritualidad, no se escapan de la vida cotidiana, sino que encuentran razón de ser en toda la historia de nuestra vida, desde la infancia hasta la adultez, pasando por la juventud, por la ancianidad, toda la historia que somos conforma una espiritualidad. De ahí un texto que el mismo Juan Eudes escribió del llamado Memorial de los Beneficios de Dios. ¿Qué es el Memorial de los Beneficios de Dios? Una narrativa biográfica de la misma vida de Juan Eudes que se lee en clave de Dios. Una espiritualidad se encarnó en una historia de vida y a partir de una historia de vida se enseñó. Eso es el Memorial de los Beneficios de Dios. Los coloquios interiores van a ir por esa misma línea, van a narrarnos esa misma expresión de fe. Y entonces, a partir de estas reflexiones, va a haber algo muy bonito y es un Juan Eudes que se está destapando a sus lectores. Un Juan Eudes que se está quitando por decirlo de alguna manera, o que está dejando de lado todos sus conocimientos doctrinales, todo lo que pueda saber de teología, todo lo que pueda saber desde su época de interpretación exegética de la Biblia. No, Juan Eudes aquí se está mostrando como un hombre común y cotidiano, corriente. Y entonces a partir de esa actitud de Juan Eudes de mostrarse como hombre común, corriente, como tú y yo, entonces él le enseña a sus lectores cuál es el proyecto de Dios que él cree, que él está considerando, ¿sí? Y cómo es que él mismo se lee ante ese proyecto de Dios. Entonces, miren estas dos frases que se ponen allí y que yo tengo resaltados como en morada. Desde toda la eternidad, Dios puso sus ojos misericordiosos en mí, pensó en mí con solicitud, me amó con fervor y ternura. Dios mío, que desde toda eternidad me has llevado en tu espíritu y en tu corazón. Has pensado en mí y me has amado por una eternidad antes de que yo pudiera pensar en ti y amarte. Y me has amado por una eternidad antes de que yo pudiera pensar en ti y amarte. Es un Juan Eudes desnudo. Es un Juan Eudes que se está mostrando a sí mismo a sus lectores desde la experiencia espiritual que tiene. Y es la espiritualidad que lo acompaña, es su misma experiencia lo que está tratando de transmitirle a los lectores, que hoy somos particularmente nosotros. Has pensado en mí y me has amado por una eternidad antes de que yo pudiera pensar en ti y amarte. Él está leyendo el proyecto de Dios, lo está interpretando bajo su propia espiritualidad. Y él se está leyendo a sí mismo dentro de ese proyecto de Dios. ¿Y cómo se lee a sí mismo? Se está leyendo a sí mismo como un destinatario del amor y de la revelación de Dios. Se está leyendo a sí mismo
como un sujeto finito y vulnerable ante la grandeza de lo divino, pero a su vez engrandecido en ella. De ahí que en los ejercicios de amor tenga frases elocuentes como: parece que me buscaras con tanta insistencia como si yo fuera el motivo de tu felicidad, el centro de tu corazón, tu alegría, tu tesoro. Es un Juan Eudes que exalta, por decirlo de alguna manera, el proyecto de Dios al involucrarse y leerse a sí mismo como destinatario de una revelación y de un amor que lo supera. Pero a su vez, también vemos a un Juan Eudes que se descubre vulnerable y finito, necesitado de la acción de Dios. De ahí otra de sus expresiones muy conocidas entre nosotros que lo hemos leído quizá, y es: yo soy el último de los hombres y el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque siempre se da ese contraste entre vulnerabilidad y grandeza en el amor. Y esa tensión, Juan Eudes la va a desarrollar en los coloquios interiores. Por eso es que quise y le propuse a Alejo y a ustedes plantear este tema, porque nos va a permitir a nosotros redescubrirnos como seres humanos, íntegros, completicos, complejos, vulnerables, situados, contextualizados. Segundo, porque nos va a permitir a nosotros reconocer el proyecto de Dios desde una lectura espiritual que yo le hago a mi propia vida. Y tercero, porque nos va a permitir a nosotros descubrir cómo ese proyecto de Dios me involucra directamente y cuál es la lectura que yo hago del proyecto de Dios desde mi propia vida. Entonces, la pregunta fundante de la primera diapositiva, ¿sí?, marca el título de estos 3 martes. ¿Para qué me ha hecho Dios? Es la pregunta que se plantea Juan Eudes y que nos lleva a preguntarnos nosotros también, ¿cuál es el proyecto desde mi propia historia de vida, desde mi propia vulnerabilidad, desde mi propia fragilidad? Y es una respuesta, y es una pregunta que ya nos da una pista de respuesta, a la cual Juan Eudes al final de estos coloquios interiores esperará que ustedes y yo lleguemos. Y que me permito leer una vez más: para Él, para que piense en Él, lo ame, hable de Él, obre por Él, me sacrifique por su gloria, para hacer un todo en Él, para hacer un todo en Él. Y cierro con una de estas expresiones de los coloquios interiores que también va a marcar mucho mi atención, y es: Dios me ama no solo con amor eterno, continuo e invariable, sino con todo su ser, porque Él es todo amor por mí y me ama con amor purísimo, pues nada lo obligaba a amarme antes de que yo existiera, sino su sola voluntad. Yo vi que Martín levantó la mano. Martín. No, profe, no se me activó, pero no, tranquilo. Listo, Martín, perfecto. Entonces, ¿cuál es la propuesta para estos 2 martes siguientes? Evidentemente hoy lo que hice fue dar nociones generales. Nociones generales que nos permitan a usted y a mí, primero, redescubrir y conocer cuál es la noción que tenemos de ser humano y cuál es la noción que tenemos de nosotros mismos ante la fe y ante Dios. Ojo, no nos podemos leer bajo ese esquema de ley y cumplimiento. Yo no puedo creer que estoy viviendo una espiritualidad o que sigo a Dios porque me está esperando una normativa y si no cumplo la normativa un castigo. No, yo me descubro como ser humano en una experiencia de seguimiento. Y en ese seguimiento se implica la vulnerabilidad que soy, la vitalidad que tengo para vivir y la apertura total a la acción de Dios.
seguidamente. Nos va a permitir a nosotros, y es lo que quiero andar en el martes siguiente, cuál es el proyecto de Dios que se esconde detrás de estos coloquios interiores. Y cómo ustedes y yo lo leemos. Y tercero, que a partir de estos coloquios interiores, ustedes y yo generemos nuestro propio coloquio. Ustedes y yo generemos nuestro propio coloquio, nuestro propio diálogo de intimidad, dejando de lado lo que podemos saber, lo que podemos experimentar o lo que podemos conceptualizar sobre Dios, y adentrándonos en una experiencia que nos mueva a descubrir la sensibilidad de una espiritualidad verdadera, reconociendo esto que el mismo Juan les dice, de Dios me ha amado con un amor eterno, continuo, invariable, con todo su ser, y ha pensado en mí con misericordia desde antes de que yo existiera. Es lo que yo quiero proponerles para estos 3 encuentros. Primero, redescubrirnos como seres humanos, vulnerables, pero con capacidad de luz. Segundo, hacer una lectura de lo que significa el proyecto de Dios en clave de una espiritualidad hecha vida. Y tercero, leernos nosotros mismos dentro de ese plan, dentro de ese proyecto de Dios, haciendo de nuestra vida un propio coloquio, que nos lleve a descubrir como Juan Eudes lo descubrió y afirmar con certeza que Dios me ha amado con misericordia desde antes de que yo existiera. Esa es la propuesta. Ahora bien, para cerrar, preguntas, sospechas, inquietudes, acusaciones, juicios, todo lo que quieran decir, díganlo. No se queden callados por nada. Profe, que pues muchas gracias por esa tan buena explicación. Pero de nuevo o sea, para mí es seguir en continuidad de ese San Juan Eudes enamorado, pero enamorado con pasión y con esa pasión que es capaz de apasionarme a mí, a sentirme más amada por Dios. O sea, es impresionante esa pasión que apasiona. No sé cómo más decirlo. Muchas gracias. Una pasión que apasiona. Muchas gracias a ti, mi querido. A mí me llamó mucho la atención eso que dijo, regenerar nuestro propio coloquio. Y como, no sé, como que me llegó mucho hacer eso, o pues sí, como visualizarlo de ese encuentro personal con Dios que cada uno de nosotros ha tenido y cómo Dios nos ha ido formando de acuerdo también a nuestra vulnerabilidad y cómo nos hemos dejado llevar por Él. Gracias, Amparo. Muy asertivo tu comentario. Generar nuestro propio coloquio a partir de nuestra relación y encuentro con Él que nos conduce. Gracias. Buenas noches. Bueno, primeramente darle las Hola. gracias por la explicación y bueno, no sé, explicarle o no sé si es que me explicaría más bien el hecho de que al inicio Vanessa nos decía que vendría a ser como una trinidad y usted nos decía como que sí, como que no. Entonces, Vale. no sé si es que yo le entendí de esta manera. Dentro de todo lo que usted nos explicaba, quiere decir que, o sea, prácticamente sí vendría a ser como una trinidad, pero dentro de Dios mismo. En lo que usted nos decía, que primero fuimos una criatura, o sea, basados en hechos a imagen y semejanza de Dios, por Dios.
Segundo, vendríamos a pasar a ser hijos de Dios, hijos por el Hijo, que es Jesucristo, en donde anteriormente entendríamos la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dentro de lo último que nos explicaba del RAC, entonces que ahí prácticamente vendría a ser el Espíritu Santo. Entonces todo esto me llevaba a pensar también asimismo en un encuentro con el Padre, que hablábamos del Espíritu Santo, y que Él nos decía que el Espíritu Santo era el aliento de vida, en donde el nefes significa la garganta, que el Padre nos decía que si es que nosotros tapábamos la garganta, prácticamente el Espíritu Santo no podría entrar, que era la vida, que viene a ser el ruach, el aliento. Entonces no sé si estaba bien, si lo entendí bien. Sí, evidentemente, Madeleine, pues mira, el tema trinitario me pareció un apunte genial, ¿sí? Pero ¿por qué dije sí y no? Porque entendemos que el ser humano, al ser constituido hijo, recibe una vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? La vida de Dios. Y esta vida de Dios es el misterio mismo de la Trinidad. El ser humano recibe una vida nueva que lo hace parte de la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Somos partícipes directos de la acción trinitaria de Dios. Somos partícipes directos de lo que significa la Trinidad. La acción del Padre, la acción del Hijo y la acción del Espíritu. Eso es claro. Sin embargo, no podemos entender esta acción trinitaria, esta vida divina, si nos consideramos nosotros como individualidades. ¿Me hago entender? La vida de Dios en nosotros, entender lo que significa la presencia de la Trinidad en nosotros, tiene sentido si y solo si nos descubrimos en relación con nosotros. ¿Por qué? Que los padres de la iglesia dejaron una imagen muy clara, y es que la Trinidad es una comunidad, ¿sí? Y de ahí que se exprese que la Trinidad es el modelo de comunidad. Entonces yo no puedo decir que vivo en la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu si estoy aislado de los demás. Por eso el sí, pero no. ¿Sí? Me hago entender. Por eso el sí, pero no, porque tenemos la vida de Dios, vivimos en Dios, siempre y cuando estemos en relación con nosotros, porque a eso nos mueve la acción del Espíritu. ¿Mm? Ya, entonces ya ya le entendí. Entonces, como nos decía, prácticamente lo que nos mueve es el amor. Entonces, yo no puedo vivir una vida dirigida a la Trinidad sin el amor, que sería la comunidad. No vivir solo en... Así es, tal cual. Entonces, gracias. Lo has expresado muy bien. Bueno, mientras de pronto alguien más se anima a hablar, y ya para ir cerrando, porque ya pasamos las 9:20 de la noche, ya Ana debe estar diciendo, ya pasaron 7 minutos más del permiso. Les propongo que para los siguientes encuentros o para el martes siguiente, ¿sí? Ya ustedes con el documento que espero yo pues Ana se los haga llegar, o quien a mejor lo tenga a disposición y rapidez de los coloquios, hagamos la lectura de los primeros 3 coloquios. Hagamos la lectura de los primeros 3 coloquios, ¿sí? Y que lo hagamos no como la tarea, pues, porque esto no es una clase, ¿sí? Esto es un encuentro de fe, sino que nos demos la oportunidad de hacer la lectura de estos 3 coloquios en nuestra misma experiencia de oración personal. Porque yo les decía hace un momento, es un Juan Eudes desnudo, es un Juan Eudes que se destapa ante sus lectores, que quiere darle a conocer cuál es su experiencia espiritual, ¿sí? Y entonces, el primer coloquio, que se llama Desde toda eternidad, Dios nos ha colmado de favores. Primer coloquio. El segundo coloquio, que se llama Obligaciones que tenemos por los beneficios recibidos de Dios en nuestra creación y conservación. Y el tercer coloquio, que se llama Dignidad y Santidad de nuestro fin. Yo les invito a que hagamos la lectura de estos 3 coloquios. ¿Para qué?
para que el próximo martes de encuentro, si a ustedes les gustó y si lo ven a bien, pues ya hagamos una lectura más situada, más profunda, más amplia, en clave de generar nuestro propio coloquio. Y que si usted en esta lectura espiritual, en clave de oración que va a hacer, se da la oportunidad de tener a la mano un papel y lápiz y escribir lo que esto le emerja, hágalo, porque así se genera su propio coloquio. Así como Juan Eudes escribió espiritualidad a partir de su experiencia de vida, usted escriba su espiritualidad a partir de su propia historia. Eso es lo que es un coloquio. Entonces, nada, les dejo esa propuesta. Ustedes me dirán si lo tienen a bien o no, si les parece o no. Si lo tienen a bien, pues digan sí, abran su micrófono, digan sí, si no, pues promovamos otra cosa, no hay problema. Listo, Sí, ya sí, levantó la mano. sí, Genial. estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí, está sí. bien. Chévere. Listo, Sí, chévere. profe. Me alegra que haya llamado la atención el proyecto. Virgen Santísima, hablo de... listo, hermano. Entonces, nada, pues así quedamos. Dios mediante, nos vemos el martes próximo. Ojalá pues podamos hacer el ejercicio de lectura de estos 3 coloquios en clave de espiritualidad, para que a partir de esto emerja su propia espiritualidad, ¿sí? Y sigamos indagando en cómo nos descubrimos como seres humanos, en cuál es el proyecto de Dios y cómo nos leemos en él. Muchas gracias, bendiciones y buena noche. Y bueno, terminemos con una oración breve. Padre amoroso, en esta noche te damos gracias porque nos permites redescubrirnos como hijos tuyos, miembros de tu cuerpo, miembros de una comunidad. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido redescubrir que somos amados por ti en todo lo que somos, que somos criaturas tuyas a imagen y semejanza, llamadas a vivir en el amor y para el amor, que hemos sido constituidos hijos de un Dios amoroso que nos invita a vivir según la acción del Hijo, por el impulso del Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reconocer que tu plan para con nosotros es un plan de amor, es un plan de vida, es un plan de bondad. Y gracias te damos, Señor, porque en ese plan nosotros somos partícipes al llamarnos a una vida nueva y divina. Te seguimos entregando, Señor Jesús, toda nuestra cotidianidad, entendiendo que la oración es hablar contigo de vida cotidiana. Y en nuestra cotidianidad te presentamos a nuestros hermanos enfermos, te presentamos la situación de nuestras comunidades y países. En nuestra cotidianidad, Señor, te presentamos nuestra propia historia para que tú escribas con la acción de tu Espíritu páginas de amor en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.